es la detección de la diabetes mellitus y abordaje en pacientes sintomáticos respiratorios, específicamente en el primer nivel de tensión. Sin embargo, no podemos aquí está. No podemos dejar de ver una cuestión importante. Y es que aunque lo operativizamos a nivel de las unidades de salud, necesitamos las directrices de los niveles superiores. Y son esas las que vamos a tocar, aunque sea someramente en las primeras diapositivas. Así que, sin perder más tiempo, el objetivo de la charla que vamos a tener, no más que todo es una charla, es que conozcamos las estrategias que se utilizan para la detección, descarte y abordaje de personas con diabetes mellitus y síntomas respiratorios. Así que por ahí nos vamos a enfocar y vamos a continuar. Vamos a desarrollar primero algunas generalidades, primero sobre la tuberculosis, después sobre la diabetes, después la interacción de ambas para entrar ya de lleno en el abordaje técnico de los mismos. La tuberculosis, bueno, no voy a entrar en detalle de qué es la tuberculosis, cómo se da, cómo ocurre. Todos sabemos cuál es el bacilo que está involucrado en esta situación. Solo voy a mencionar someramente algunos aspectos que desarrolla el informe Día Mundial de la Tuberculosis de 2024, por ser estos pues los más recientes. Como premisa, alrededor de una cuarta parte de la población mundial está infectada por la bacteria. Solo para que tengamos una idea. Este es un informe de la Organización Mundial de la Salud y estamos hablando del año 2024. Cuarta parte de la población mundial infectada. Y el riesgo de enfermar por tuberculosis se da aún más en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Para esto, la OMS, desde mayo del año 2014, generó la estrategia Fin a la Tuberculosis. En la estrategia Fin a la Tuberculosis, que es más o menos de mayo de 2014, es un modelo que busca dar las directrices para poner fin a la epidemia y se enfoca en tres aspectos fundamentales. Estos aspectos en los que se enfoca son prevenir y reducir las muertes por tuberculosis, prevenir y reducir los nuevos casos de tuberculosis y el tercero, evitar que las familias tengan que hacer frente a costos catastróficos. En este último es importante que recordemos que las familias enfrentan costos importantes en la atención del paciente con tuberculosis. Ciertamente, la atención por tuberculosis, y más cuando hay comorbilidad, se acompaña a la diabetes, los costos en la atención aumentan. Aumentan porque recargan los sistemas de salud, pero también recargan la economía de las familias. Y de esto la OMS ha establecido que cuando el gasto que la familia hace supera el 20% de los gastos domésticos, ya entra la familia en problemas catastróficos en salud, en gastos en salud. Gasto que se ve aumentado cuando tenemos otro tipo de problemas, como por ejemplo diabetes o como por ejemplo cuando tenemos tuberculosis resistente. Solo en el mismo documento, en el mismo informe, solo para el 2022, más de 10 millones de personas enfermas con tuberculosis en todo el mundo. La mayor parte de ellos hombres, como podemos ver, casi el 57%. En segundo lugar las mujeres, pero también los niños. No obstante, hay que advertir en esto que puede haber también un subregistro. Murieron más de 1 millón de personas en el mundo. Y esta enfermedad, solo la tuberculosis, es más mortífera tan solo por detrás de la COVID-19 y por delante de la VIH y el SIDA. A nivel mundial incrementó la incidencia y más de 10.6 millones de personas que se estima que enfermaron en ese año, solo se notificaron el 7.5 millones, es decir, alrededor del 71% de las personas. Esto quiere decir pues que tenemos todavía a estas alturas serios problemas, no solo en la detección, sino también en la notificación.
Vamos a entrar un poco más en detalle ya en lo relacionado con los grupos que son más vulnerables o que están en mayor riesgo de adquirir la infección por tuberculosis. Y estos son tanto poblaciones o aspectos socioculturales, laborales, pero también personas en sitios de congregación, usuarios de drogas, personal de salud, o sea, todos nosotros, personas que padecen enfermedades inmunosupresoras. Y aquí es de prestarle especial importancia a la tuberculosis y otras, ¿verdad? Otro grupo poblacional afectado es el que se refiere a las personas privadas de libertad. Y quiero pedirles que pongamos atención en este grupo específico, porque más adelante vamos a hacer alusión a ellos. La población infantil en general. También los contactos de casos TB. Y de estos es importante tomar en cuenta los que están en contacto con personas vaciloscópicamente positivas o que se encuentran con tuberculosis resistente o multidrogo resistente, personas con VIH y otros grupos, como por ejemplo, personas adultos mayores, migrantes y otros. Solo para mencionar la población, lo que decíamos antes, la población con enfermedades crónicas o inmunosupresoras, hay muy escasa información acerca de ello. Requiere que se haga mayor investigación con mayor profundidad. Y esto está tomado de un documento que vamos a mencionar también más adelante, el Plan Estratégico Multisectorial para el Control de la Tuberculosis. También, cuando hablábamos de las poblaciones privadas de libertad, en ellas, situaciones tales como el hacinamiento, la desnutrición, etcétera, y otros elementos más, siguen manteniendo perspectivas de alto riesgo. Y esto hace que estas poblaciones enfermen más. Por eso también se hace mucho énfasis en la investigación en estos grupos poblacionales. Y como vamos a ver más adelante, y por eso les pedí que pusiéramos atención en esta parte, hay elementos importantes que nos van a hacer darnos cuenta cómo se comporta esta enfermedad precisamente en estos grupos poblacionales. Esta gráfica. Esta gráfica quiero agradecer a nuestros amigos de la unidad del programa de tuberculosis, de control de la tuberculosis y enfermedades respiratorias, en donde hemos conseguido estos datos. Podemos observar aquí cuál es la incidencia de casos de tuberculosis en todas sus formas, desde el año 2010, la evolución del año desde 2010 hasta 2023. ¿Qué vemos en esto? Bueno, desde 2010 vemos que la incidencia fue aumentando hasta obtener un pico alrededor del año 2016, mismo que se redujo hacia el año 2019-2020. Pero ¿qué ocurre? Volvemos a observar una elevación en la incidencia a partir del año 2021. Y esto está vinculado precisamente con poblaciones de alto riesgo, entre ellas las poblaciones privadas de libertad. Pero ¿qué está ocurriendo en esto? Se está haciendo también mayor investigación, mayor análisis, mayores intervenciones. Por tanto, también se está detectando más. Y esto tiene sus cosas buenas porque nos está permitiendo darnos cuenta dónde está el problema y dónde hay que intervenir. En segundo lugar, vamos a abordar por separado la otra enfermedad, diabetes mellitus. Y en esta, ¿qué podemos decir? Bueno, la diabetes, como sabemos, es una enfermedad de causas multifactoriales, vinculada con una cantidad importante de factores de riesgo que deben tomarse en cuenta para buscarla. Recordemos que parte de esta charla que estamos teniendo es precisamente la detección temprana, la detección oportuna para la intervención también oportuna en estos pacientes. Como causas multifactoriales, bueno, elementos genéticos, elementos sociodemográficos, causas ambientales, pero también factores de riesgo, por ejemplo, obesidad, inactividad física, alimentación poco saludable. Y esto está tomado en un resumen de otro documento técnico, de la OPS, que es el panorama de la diabetes en la región de las Américas para el 2023. Y en este se nos señala, por ejemplo, que la carga de diabetes es enorme y la posiciona como uno de los principales problemas de salud pública antes y en la actualidad. En la región de las Américas, alrededor de 62 millones de personas viviendo con diabetes. Y las proyecciones dicen que va a seguir aumentando. Un elemento importante es este. La región de las Américas
muestra el mayor número de años de vida saludable perdidos. Y esto se refiere no solamente a discapacidad, sino también a muerte prematura. Entonces, como vemos, la diabetes también tiene sus aspectos importantes en cuanto a tener en cuenta para la intervención y el diseño de intervenciones en salud pública. Afecta tremendamente el número de años de vida saludable perdidos, discapacidad, muerte prematura. Y por otro lado, lo que ya habíamos mencionado antes, los altos costes en el tratamiento y la carga económica que representa para las familias, que como ya mencionábamos, puede superar hasta el 20% de los gastos domésticos en atención. Y recordad, esto es carga para los sistemas de salud y es carga económica también para el Estado. Las complicaciones principales en diabetes mellitus, solamente recordemos, a nivel microvascular, a nivel macrovascular. A nivel microvascular, retinopatía, nefropatía, neuropatía. Es decir, aquellos órganos blancos que principalmente se ven afectados con la presencia de la diabetes. Y a nivel macrovascular, cardiopatía coronaria, enfermedad arterial periférica y los accidentes cerebrovasculares. Para entrar en materia de la vinculación de estas dos enfermedades, vamos también a hacer uso del informe del panorama de la diabetes en la región de las Américas. Y en él se nos menciona de que la interacción entre estas dos enfermedades es de suma importancia. Y aquí podemos ver lo siguiente. La tuberculosis es capaz de desencadenar la aparición de diabetes, deteriora y hace muy difícil el control de la glucosa en sangre e interfiere en el tratamiento de la diabetes. Por tanto, afecta directamente las acciones que nosotros vamos a hacer y que los especialistas van a hacer en este sentido. Y la diabetes, por su parte, aumenta la susceptibilidad de la infección por Mycobacterium tuberculosis. También aumenta el riesgo de infección latente por tuberculosis. Aumenta el riesgo de recaídas y muerte y reduce la probabilidad de un resultado favorable en el tratamiento de la tuberculosis. Por tanto, podemos observar cómo la una afecta a la otra e interactúan desgraciadamente de manera negativa. En este esquema, tomado también de este documento, podemos ver cuáles son los factores de riesgo de la tuberculosis relacionados con la salud. Y vemos que los factores de riesgo relacionados con la salud, tenemos, si vamos de derecha a izquierda en su pantalla, el consumo de tabaco, que sabemos que sigue siendo alto en el mundo. La coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana, la dependencia e ingesta de alcohol, más la ingesta crónica, por supuesto, la malnutrición, aquí hablamos no solamente de obesidad y sobrepeso, obesidad mórbida, sino también de bajo peso y desnutrición. Y diabetes. La diabetes, por tanto, es un factor de riesgo importante para la tuberculosis. Y en la parte de abajo podemos ver lo siguiente. Solamente en el 2019, 350,000 casos nuevos de tuberculosis se atribuyeron diabetes y tuberculosis. 46% de los casos nuevos se atribuyeron a uno o varios factores, de los cuales el 4% resultó ser diabetes. Entonces, la tuberculosis muy relacionada con estos factores de riesgo y si no el más importante, uno muy importante, la presencia de diabetes. La tuberculosis, por tanto, y la diabetes son problemas de salud de gran relevancia. Está altamente demostrado su interacción y con frecuencia se presentan en forma conjunta y, por tanto, requieren un abordaje más complejo y también conjunto. El diabético tiene hasta 3 veces más riesgo de desarrollar tuberculosis y es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la tuberculosis resistente a fármacos. Que como sabemos, estamos hablando de rifampicina, pero muchas veces y por lo general, cuando hay resistencia a rifampicina, pues también hay resistencia a isoniazida. Y esto nos genera problemas serios, porque entonces tenemos tuberculosis drogoresistente o resistente a rifampicina o multidrogo resistente, lo cual afecta no solo al paciente, sino también la carga económica. La tuberculosis, junto con la diabetes,
ya interactuando han cobrado gran importancia como causas de morbilidad y de mortalidad. Y estos casos podrían evitarse si se identificaran los factores de riesgo de las personas con enfermedades no transmisibles para, al final de cuentas, diseñar e implementar medidas de prevención. La relación bidireccional de estas dos enfermedades, como decíamos antes, aumenta la carga de la diabetes y de la tuberculosis, principalmente en los países de ingresos bajos y medios. Y de ahí la importancia de diseñar estrategias que nos permitan su abordaje. Para esto, se ha diseñado un instrumento de carácter técnico que es el Plan Estratégico Nacional Multisectorial para el Control de la Tuberculosis en El Salvador para el periodo 2022-2026. En este documento hace mucho énfasis en el desarrollo de acciones o en la implementación de estrategias retomadas para dar respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible. De los 17 objetivos de desarrollo sostenible, el número 3 es el que tiene que ver con la salud y bienestar. Y en la meta 3.3 de los objetivos es donde se habla de las enfermedades sobre las cuales habrá que intervenir durante todo ese periodo. Estamos hablando de este objetivo de desarrollo sostenible hacia el 2030. Y una de las enfermedades en las cuales se hace énfasis es precisamente la tuberculosis, que como ya vimos, está tremendamente vinculada con la diabetes. Entonces, va buscando reducir el indicador, reducir la incidencia de la tuberculosis en el mundo. Y nuestro país, pues, es un suscriptor de este compromiso. También en este documento, en el Plan Estratégico Multisectorial, están todas las estrategias y acciones para avanzar en el control de la tuberculosis y tiene como objetivos, pues, la detección temprana, disminuir la mortalidad e involucrar a diferentes sectores e instituciones en estas acciones. Y es ahí donde precisamente se ha encontrado un aspecto importante para lograr o ir logrando encontrar solución e ir disminuyendo la incidencia de tuberculosis. Pero importante, ojo con esto, también cuando se investiga más, se encuentra más. Entonces, es muy probable que en un primer momento tengamos, como vimos en la gráfica aquella, que vayamos encontrando mayor cantidad de casos. Pero ya sabemos a dónde están. Entonces, podemos hacer una serie de acciones de intervención que podamos afectar positivamente a favor del paciente. Sabemos que hay una relación creciente entre tuberculosis y los grupos que padecen enfermedades crónicas, particularmente la diabetes. La relación que se ha encontrado en el país, esto es para El Salvador, para el año 2019, es de alrededor del 12%. O sea, y esto que aún existe subregistro y que toda persona conocida por diabetes asintomática respiratoria, pues eh, habrá que intervenir más en la importancia, en el nexo que tienen estas dos enfermedades, porque debilitan el sistema inmunológico del paciente y particularmente el paciente que padezca de tuberculosis. En la cohorte de casos que se hizo para el año 2018, se encontró que más o menos el 3% de la población de sintomáticos respiratorios captados tenían o padecían de diabetes. No obstante, el mismo documento hace alusión al tema de subregistro. ¿Qué intervenciones se señalan que ha hecho El Salvador en este sentido? Se ha incluido la normativa, en la normativa TV, a personas diabéticas, como ya lo podemos ver tanto en la norma técnica como en los lineamientos técnicos. Se va generando evidencia en el conocimiento de la relación de estas dos, de esta comorbilidad. Y se ha incrementado la búsqueda de tuberculosis en personas con enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y la búsqueda de diabéticos en sintomáticos respiratorios o en personas ya diagnosticadas con tuberculosis. Hacíamos alusión a dos documentos técnicos con los cuales actuamos, trabajamos en el primer nivel de atención. Y ustedes los conocen. La norma técnica para la prevención y control de la tuberculosis y los lineamientos técnicos para la prevención y control de la tuberculosis. En estos documentos es donde nosotros vamos a encontrar los aspectos necesarios a desarrollar
para intervenir, para detectar, abordar, descartar y atender a la persona con comorbilidad, diabetes, tuberculosis. Algunos conceptos importantes solo para recordar. Caso de tuberculosis. Y aquí pedirles especial atención a esto. Toda persona que adolece enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis con una prueba molecular que es la que nosotros estamos utilizando en el país, es la prueba molecular ultra. Ya no es la convencional, prueba molecular ultra, o MTBRIF o MTBRIF ultra, pero la que se está utilizando actualmente es la prueba molecular o prueba molecular rápida o prueba molecular MTBRIF ultra. También la baciloscopía, que es la que habitualmente utilizamos en el primer nivel, cultivos u otros métodos diagnósticos autorizados por el Ministerio de Salud, de los cuales ya vamos a hablar más adelante. Sintomático respiratorio, toda persona de 10 años o más de edad que presenta tos productiva de esputo durante 15 días o más. Caso inicial o caso índice. Aquí el caso índice es la persona en la que se centra la investigación, no necesariamente la fuente o contacto, el caso inicial, pero es el caso sobre el cual gira la investigación. Y el término de multidrogoresistencia, TB-MDR, multidrogoresistente, resistente a fármacos antifímicos, isoniazida y rifampicina en forma simultánea, como señalábamos hace unos minutos atrás. La que se busca primero siempre es la rifampicina, pero en muchos casos se encuentra que también hay resistencia a la isoniazida. Como premisa fundamental, y aquí viene ya el compromiso que nosotros tenemos como médicos en las unidades de salud. Los médicos de primer y segundo nivel somos los responsables del diagnóstico y control de pacientes con tuberculosis y diabetes mellitus de forma segregada. Por tanto, somos los principales actores en la prevención de las complicaciones a través del control metabólico, detección temprana y tratamiento oportuno y adecuado de la tuberculosis. Como vemos, aquí tenemos un fuerte compromiso que cae sobre nuestras espaldas, pero por eso es importante que conozcamos estas dos enfermedades para que sepamos con qué contamos y con qué nos vamos a apoyar. En primer lugar, debemos conocer cuáles son los principales grupos de riesgo y vulnerabilidad para padecer la enfermedad de tuberculosis. Partamos de ahí. ¿Cuáles son los grupos de riesgo y vulnerabilidad para tuberculosis? Primero, estar en contacto o haber estado en contacto con caso índice. Contacto con casos de bacteriología positiva, que son los que se vuelven más complicados. O multidrogoresistentes, que es el otro grupo de casos tremendamente que se complican en los casos de tuberculosis. Los privados de libertad, personas privadas de libertad, trabajadores de salud, ya lo señalábamos, pero también adultos mayores, personas en situación de calle y atención con esto. Adultos mayores, personas en situación de calle, personas drogodependientes, alcohólicos crónicos, personas con diabetes, enfermedad renal crónica, inmunosuprimidos en personas migrantes, personas con VIH que presenten tos actual. O con solo que tengan VIH ya sabemos de que ese es un grupo de riesgo y vulnerabilidad importante para tuberculosis. De ahí, por tanto, que a toda persona que padezca diabetes mellitus y es sintomático respiratorio, estamos obligados a descartarle tuberculosis. Y a toda persona con tuberculosis se le debe investigar diabetes mellitus. Así que partamos de esa premisa de que si hay diabetes mellitus o la sospechamos, debemos buscar tuberculosis. Y si hay tuberculosis, debemos descartar diabetes mellitus. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y aquí vamos a entrar ya en la parte meramente práctica del tema. Los invito entonces a que en esta parte ya pongamos un poquito más de atención porque es lo que estamos obligados a hacer por normativa y por lineamiento. Pero que ya la experiencia de todos ustedes pues, ha evidenciado que sí se hace, ¿verdad? Entonces, ante la presunción de que una persona adolezca tuberculosis, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, pues registrarlo. ¿Y dónde se registra? Pues en el documento, en la PCT2. Se llena adecuadamente.
y luego llenar también adecuadamente la PCT3, que es la solicitud del examen bacteriológico o prueba de baciloscopía, como nosotros la llamamos, recolectar el escruto. Aquí hay un esquema de cómo se toma. No voy a entrar en ese tipo de detalles, ustedes lo conocen tanto o más que yo. La PCT2. ¿Qué es lo importante de este formulario? ¿Cómo se llena? Y aquí van a ver ustedes que ahí está señalado en una de las columnas, en la columna 12 específicamente, el grupo de riesgo o vulnerabilidad al cual pertenece el paciente en el cual se ha encontrado, que está sintomático respiratorio. Recordamos cuáles eran, ¿verdad? Entonces, aquí colocamos nosotros a qué grupo de riesgo o vulnerabilidad pertenece el paciente sintomático respiratorio. Y en la PCT3 vamos a registrar lo que estamos solicitando, personas con diabetes, y aquí en este segundo recuadro podemos ver cuáles son los grupos de riesgo y vulnerabilidad, y ahí aparecen los que señalábamos antes, ¿verdad? Y aparecen otros más especificados. Grupos de riesgo como personas con diabetes, EPOC, hipertensión, enfermedad renal crónica, VIH, inmunosuprimido, paciente tuberculosis drogoresistente o multidrogoresistente, trabajadores de salud, población infantil, privados de libertad, adulto mayor, población en situación de calle, etc. Entonces, todos esos son los que vamos a registrar nosotros en la columna 12 del PCT2. Y a quienes hay que señalar a quienes se les está haciendo. En este caso, si la persona tiene diabetes, pues lo vamos a señalar en esta columna. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los métodos para el diagnóstico de tuberculosis? Los métodos autorizados, aprobados por el Ministerio de Salud para diagnóstico de tuberculosis, todavía no hemos entrado a del diagnóstico de descarte de la otra enfermedad, son los siguientes y están agrupados. Pruebas de laboratorio, pruebas de gabinete, otras pruebas. Dentro de las pruebas de laboratorio, tenemos la principal de ellas. La más útil, la que tenemos, digamos más bien dicho, al alcance en el primer nivel de atención, son las baciloscopías. Pero es la prueba molecular rápido o prueba molecular MT-Berir Ultra, la que nos va a nosotros a ayudar a permitir también tener un diagnóstico oportuno, temprano, del problema de que la persona esté padeciendo tuberculosis. Por supuesto, también está el cultivo, los cultivos varios, las pruebas de sensibilidad. Pero lo que se refiere a la prueba molecular, no olvidemos de que es una prueba que lo que va buscando es detectar el ADN del bacilo del Mycobacterium tuberculosis. Y es importante tener en cuenta esto por lo siguiente. Como es una prueba molecular de alta sensibilidad, podemos estar muy, pero muy seguros de que la persona está padeciendo tuberculosis. Pero también es importante que no olvidemos algo, la adecuada recolección de la muestra. Esta muestra se coloca en un tubo y ese tubo va a una computadora y la computadora es la que nos dice que está o no está positivo a Mycobacterium tuberculosis. Encuentra el ADN del Mycobacterium tuberculosis y nos dice si está positivo. Y como es altamente sensible, podemos estar seguros. Su sensibilidad, a diferencia de la prueba molecular tradicional o convencional, que necesitaba alrededor de 132 bacilos por unidad formadora de colonia, la prueba molecular ultra es la que con solo 16 bacilos nos da positivo. Por tanto, es muy importante tenerla muy en cuenta para hacer el diagnóstico. Así mismo hay pruebas de gabinete, conocemos, radiografías, tomografías, resonancia magnética y otras pruebas adicionales, como por ejemplo el PPD, biopsias, estudios histológicos, histopatológicos y la TB-LAM. Pero no olvidemos que la TB-LAM únicamente se usa en personas con VIH, pero no en todas, sino que en personas con VIH con un CD4 menor a 200 células por milímetro cúbico. ¿verdad? Y esto nos permite a nosotros encontrar tuberculosis en personas en las cuales solo sospechamos, pero no estamos seguros de que
teniendo otra patología, pudiese también tener tuberculosis. Y esta es una prueba que se practica en orina. Acá, en este cuadro, se resumen los resultados de la lectura de las baciloscopías. No voy a entrar en detalles en ello porque esto sabemos que lo hacen nuestros colegas de laboratorio clínico, ¿verdad? Entonces, lo importante es que nos digan está positiva y que nos digan positiva cuántas cruces, porque también de ahí va a venir el nivel de intervención que nosotros vamos a tener. El otro aspecto importante dentro del diagnóstico o método diagnóstico es el informe de resultados de los cultivos del bacilo alcohol ácido resistente. Y en este, pues, igualmente son nuestros colegas de laboratorio los que nos van a decir cuál es el resultado. Importante recordar algo. Cuando hablamos de cultivo, hablamos de un tiempo más prolongado para conocer el resultado. Cuando hablamos de la prueba molecular, por eso se llama prueba molecular rápida, porque el resultado lo podemos tener en más corto tiempo y, por tanto, iniciar el tratamiento lo más pronto posible a nuestro paciente. Los resultados de la prueba molecular rápida, Expert, MTB, RIF, Ultra, que ya dijimos que es la que se está usando actualmente en el país, es la Ultra, ya no es la convencional, ya no es la tradicional, por ser más sensible, y es la que ya está utilizándose en el país, nos puede dar diversos resultados. Y aquí ustedes pueden verlo de manera resumida en esta tabla, donde vemos que cuando se habla de complejo micobacteriano en tuberculosis detectado, puede ser resistente a rifampicina no detectado, o detectado resistente a rifampicina, o no detectado, o detectado en trazas de resistencia indeterminada. En estos casos es que nosotros vamos también a tomar acciones con el resultado de la prueba molecular, que como ya dijimos, es en un tiempo más rápido. Entonces, en la persona con diabetes, que es el otro nivel de intervención que vamos a hacer o búsqueda, independientemente del motivo de consulta en las personas con diabetes, siempre debemos investigar sintomatología respiratoria que sugiera tuberculosis. Así que invitarlos a que cuando tengamos a nuestros pacientes con enfermedades crónicas y particularmente con diabetes mellitus, le investiguemos sintomatología respiratoria. Y si encontramos o evidenciamos sintomatología respiratoria, pues busquemos si hay o no hay tuberculosis. Ya en la presencia de esta comorbilidad, es decir, cuando ya podamos tener nosotros la presencia de ambas enfermedades en la misma persona, es importante que investiguemos factores de riesgo. Y en este caso, persona sintomática respiratoria, tenemos que investigar factores de riesgo para diabetes mellitus. Y los factores de riesgo para diabetes mellitus en sintomáticos respiratorios son, y estos son los que vamos a señalar nosotros allá en la PCT2. La edad mayor de 45 años. Antecedentes familiares en primer grado. Es decir, padres o hermanos con diagnóstico de diabetes mellitus. Sobrepeso u obesidad. Antecedentes de parto macrosómico o diabetes gestacional. Antecedentes de ovarios poliquísticos. Y estos otros dos elementos son importantes que los mantengamos en mente. Hipertensión arterial y dislipidemias o hiperlipidemias como aparecen en el CIE-10. Tenemos entonces estos factores de riesgo que son los que debemos investigar siempre en toda persona que haya sido catalogada como sintomático respiratorio para descartar diabetes mellitus. Entonces, a los sintomáticos respiratorios con síntomas presuntivos de TB que cumplan con al menos un factor de riesgo, no necesita tener varios, ni mucho menos todo, con un factor de riesgo de los que acabamos de señalar, si es sintomático respiratorio con síntomas presuntivos de TB, deberá indicársele la primera muestra de glucosa capilar. Ojo en esto, en ayunas. Muy probablemente nuestro paciente no va a llegar en ayunas, pero podemos hacer esto también y ya vamos a ver más adelante cómo lo hacemos. Pero es de indicarle la primera muestra de glucosa capilar, un hemoglucotest. Y deberá tomarse el mismo día que se tome
o que se entregue el paciente la segunda muestra para vaciloscopía. Entonces, hemos detectado al paciente con síntomas presuntivos de tuberculosis y tiene al menos un factor de riesgo. De los 7 factores que acabamos de enseñar, tiene al menos uno de ellos para diabetes. Habrá que indicarle el hemoglucotest. Y como no se lo vamos a hacer el mismo día, sino que lo vamos a hacer al día siguiente, cuando entregue la segunda muestra, le vamos a pedir que lleguen ayunas para hacerle el hemoglucotest. En esta gráfica, compartirles que también es parte del apoyo de la unidad del programa de control de la tuberculosis y enfermedades respiratorias. Podemos evidenciar lo que es los sintomáticos respiratorios con factores de riesgo para diabetes, lo que acabamos de señalar. Quisiera enfocarme en la parte de la derecha, que es el año 2023, donde podemos observar que más del 26% de sintomáticos respiratorios se les encontró factor de riesgo para diabetes mellitus. No es un porcentaje despreciable. Más del 26% de los sintomáticos respiratorios se les encontraron factores de riesgo para diabetes. Por tanto, esto también nos da ya una premisa de que debemos investigar en el sintomático respiratorio factores de riesgo para diabetes mellitus. Y aquí vamos a encontrar en esta tabla cómo vamos a ir descartando. Esta tabla nos va a servir a nosotros para ir descartando en el sintomático respiratorio o paciente con tuberculosis para ir descartando diabetes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, hacemos, decíamos, la glucosa capilar, el hemoglucotest. Si el hemoglucotest nos indica que hay es mayor o igual a 100 miligramos por decilitro, nosotros debemos hacer lo siguiente: indicar glicemia central. Y la glicemia central es la que nos va a dar las siguientes pautas para la intervención. Si la glicemia central nos dice que es menos de 100 miligramos por decilitro, en ese momento nosotros podemos descartar en el sintomático respiratorio o paciente con tuberculosis, podemos descartar diabetes. Pero no vamos a dejar al paciente así. Como lo vamos a tener en control, que es paciente nuestro, lo vamos a tener en control, vamos a estar indicando la glicemia anual. O pues puede ser más frecuente si consideramos y tenemos el recurso para estarlo haciendo. Pero si el azúcar, la glicemia central en ayuna nos dice que está entre 100 y 125 miligramos por decilitro, entonces aquí hablamos ya de prediabetes. Y en este caso, un paciente prediabético, entre 100 a 125 miligramos por decilitro de glucosa central en ayuna, no de hemoglucotest, glucosa central en ayuna, la vamos a estar evaluando cada 6 meses por sospecha de diabetes. Por supuesto, este paciente, como estamos hablando de que ya está un paciente con tuberculosis, pues vamos a estarlo atendiendo y dándole sus controles por tuberculosis y le vamos a estar haciendo la glicemia central como seguimiento. Si la persona presenta síntomas de hiperglucemia, con glucemia al azar mayor de 200 miligramos por decilitro, lo catalogamos como un paciente diabético. En este caso, igualmente, le damos tratamiento para diabetes. Creo que me salté una línea. Mayor de 126 en 2 tomas en 10 distintos, lo consideramos también paciente diabético y por tanto, tratamiento para diabetes. Y si ya tenemos diagnosticado como tuberculosis, pues obviamente implica que vamos a estar dando tratamiento para tuberculosis y tratamiento para diabetes. ¿Por qué? Porque ya dijimos que estas dos enfermedades interactúan afectando al paciente negativamente la una con la otra. Por tanto, si una no está controlada, nos va a arruinar prácticamente el tratamiento y los resultados de la otra. Ya dijimos la persona con síntomas de hiperglucemia y el test de tolerancia a la glucosa con resultado a las 2 horas mayor de 200 miligramos por decilitro, también se considera paciente diabético. Si el paciente con diabetes, este ya es el caso del paciente diabético. Si al paciente diabético, antes estábamos viendo al paciente sintomático respiratorio, el paciente tuberculosis, ahora es paciente con diabetes catalogado como sintomático respiratorio. En este caso, de inmediato, lo que debe indicarse es la prueba molecular, la prueba ultra. Y también su cultivo y prueba de sensibilidad, que no es otra cosa que un antibiograma.
con el objetivo de realizar el diagnóstico oportuno y la vigilancia de la resistencia, tanto para diabetes como para tuberculosis. No olvidemos la prueba molecular rápida o prueba Expert MTB-RIF Ultra, que es la que usamos en el país, nos da resultados por mayor sensibilidad. Entonces también los resultados son más adecuados y el inicio del tratamiento debe ser más oportuno. En esta gráfica podemos ver, por ejemplo, también cuáles son los sintomáticos respiratorios captados en personas diagnosticadas como diabetes mellitus, con diabetes mellitus. O sea, esa es la otra parte o la otra cara de la moneda. Paciente diabético al cual se le investiga por tener sintomatología respiratoria, se le investiga tuberculosis. ¿Y qué encontramos en esto? Que los sintomáticos respiratorios captados en personas con diabetes para el año 2023 en el país, en las diferentes regiones, como lo vemos acá, alcanzó el 7%, no muy diferente del año 2022. El año 2022 se captaron 7.2%, en el año 2023 7%. Eso quiere decir de que la tendencia sigue siendo prácticamente la misma. Tenemos pacientes sintomáticos respiratorios captados en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus. Cuando ya nos encontramos que la persona está diagnosticada con diabetes y con tuberculosis, en este caso entonces, vamos a iniciar el tratamiento para la tuberculosis. En esta situación vamos también a realizar cultivo de bacilo alcohol ácido resistente y pruebas de sensibilidad. Y al iniciar el tratamiento cortado estrictamente supervisado, vamos a indicar los siguientes exámenes. Básicos de primer nivel: hemograma, glicemia en ayunas, glicemia central en ayunas y la prueba del VIH. ¿Por qué? Porque también sabemos de que la coinfección es importante en estos casos. Adicionalmente a esto, sabemos también de que hay otra batería de exámenes que deberá complementar el estudio del paciente con comorbilidad diabetes, tuberculosis. Y para esto estamos hablando de hemoglobina glicosilada, colesterol total, LDL y HDL, triglicéridos, creatinina, tasa de filtrado glomerular, las transaminasas, proteínas en orina y adicionalmente esto, auxiliarnos con los especialistas también, ¿verdad? Y aprender también nosotros para hacer la valoración clínica de la neuropatía diabética. Estamos hablando de evaluación de reflejos, de los tendones, fuerza tonomuscular, retinopatía, etc. Podemos investigar también los pulsos pedio y tibial posterior. Y por supuesto, la evaluación nutricional. Importante mantener en mente lo siguiente: la intención de hacer esta batería de exámenes que ya corresponderían a segundo nivel, algunos tal vez los tengamos en algunas unidades de salud, es conocer el estado hepático y el estado de funcionamiento renal de nuestro paciente para saber a qué nos vamos a estar enfrentando o si este paciente va a requerir manejo en otro nivel de atención. Una vez que ya tengamos el diagnóstico y que hayamos hecho los exámenes iniciales, también vamos a hacer el seguimiento de la comorbilidad. Y para esto, como ya establecimos de que es paciente con tuberculosis y diabetes mellitus, en estos casos, una prueba rápida de glucosa capilar, es decir, un hemoglucotest cada semana. Es decir, a nuestro paciente que ya tenemos el diagnóstico de diabetes y tuberculosis, cada semana se le debe hacer su hemoglucotest durante todo el tiempo que dure el tratamiento. También la glicemia central en ayunas, esta una vez al mes. Y esto pues tiene metas concretas. Esto tiene metas concretas. Y la meta concreta es entre 90 a 130 miligramos por decilitro mientras dure el tratamiento de la tuberculosis. O sea, el seguimiento es durante el tratamiento, pero la meta que debemos ir buscando es entre 90 y 130 miligramos por decilitro en glicemia en ayunas, glicemia central.
sus medidas antropométricas centrales, mensuales, perdón, sus medidas antropométricas mensuales y la evaluación nutricional de manera mensual. Las unidades de salud que contamos con recursos de nutrición, pues es el apoyo que vamos a tener, pero también nosotros vamos a ir evaluando y de ahí la importancia de tener datos lo más exacto posible del peso y talla de nuestro paciente. Circunferencia abdominal también, por ejemplo, pero esa la hacemos nosotros los médicos. Pero aquí es importante tener los signos vitales, dentro de los signos vitales, el peso y talla de nuestro paciente para hacer la evaluación nutricional rápida de cómo va marchando nuestro paciente. Por supuesto, la vaciloscopía de esputo al segundo, cuarto y sexto mes. Y ojo con esto, la hemoglobina glicosilada siempre que se pueda o enviarla al siguiente nivel, al tercero y sexto mes de tratamiento. Y la idea de esto es tener una meta por debajo del 7% la hemoglobina glicosilada. Recordemos que la hemoglobina glicosilada da una idea de cuál ha sido el comportamiento de la glucosa en sangre adherida a la hemoglobina durante los últimos 2-3 meses, particularmente los 3 meses últimos, cómo ha estado el comportamiento de la glucosa en la sangre de nuestro paciente. Y bueno, si el resultado de la vaciloscopía el cuarto y sexto mes sigue siendo positivo, en este caso mandamos la prueba molecular rápida, ultra, y otra vez el cultivo y pruebas de sensibilidad. Recordemos esta diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los escenarios en los que nos podemos nosotros encontrar? Repasemos de manera rápida cuáles son estos posibles escenarios. Paciente sintomático respiratorio con factores de riesgo para diabetes mellitus, inmediatamente vaciloscopía y glucometría capilar. Si el resultado del hemoglucotest es mayor o igual a 100 miligramos por decilitro, inmediatamente indicar glicemia central en ayunas. Y ahí vamos a saber si nuestro paciente, además de ser sintomático respiratorio, además de si se le diagnostica tuberculosis, es un paciente diabético. Segundo escenario posible, persona diabética con sintomatología respiratoria. En estos casos no mandamos vaciloscopía, sino directamente la prueba molecular, el cultivo VAR y pruebas de sensibilidad. En medio del Lowest-Jensen, ¿verdad? Ya el Ogawa ya no se utiliza. Paciente, otro escenario, paciente con tuberculosis para descartar diabetes. En estos casos del paciente ya está con diagnóstico de tuberculosis y en él hemos encontrado algunos aspectos que nos hacen pensar en la posibilidad de ser un paciente diabético. Glucometría en ayunas. Glucometría en ayunas. Y si el hemoglucotest, la glucometría en ayunas, está mayor o igual a 100 miligramos por decilitro, indicamos glicemia central en ayunas. Y esa, de acuerdo a la tabla que vimos antes, nos va a dictar la conducta a seguir según el resultado que tengamos. Y el otro escenario, si ya tenemos un paciente diagnosticado con comorbilidad, es decir, con diabetes y con tuberculosis, lo que vamos a hacer inmediatamente es atención integral de la comorbilidad. Es decir, vamos a darle tratamiento para la tuberculosis y vamos a darle tratamiento para la diabetes. En estos casos, como ya vimos la normativa, vamos a hacer glucometría semanal, hemoglucotest semanal, y vamos a hacer glicemia mensual, glicemia central en ayunas cada mes y hemoglobina glicosilada cada 3 meses. Entonces, estos son 4 de los más posibles escenarios que podemos encontrar en un paciente en el cual tengamos sintomatología respiratoria, factores de riesgo para diabetes, o tenemos tuberculosis, posiblemente tengamos diabetes, o tenemos diabetes, posiblemente tengamos tuberculosis, o tengamos diabetes y tengamos tuberculosis. Este esquema, este flujograma es el que aparece en los lineamientos y vamos a desarrollarlo un poquito más despacio en las siguientes diapositivas. Y con esto vamos a ir finalizando. Si tenemos un paciente sintomático respiratorio y encontramos en él pérdida inexplicada de peso con síntomas de descompensación metabólica tales como
incremento en los niveles de glucosa en sangre, exceso de sed, exceso al orinar o de frecuencia urinaria, problemas de visión y otros, ya tenemos descompensación metabólica. ¿Qué hay que hacer en este caso? Si es sintomático respiratorio, pero tenemos algunos signos y síntomas que nos hacen pensar en diabetes, ya vamos a hacerle de una vez la prueba molecular, el Expert Ultra. Vamos a hacer cultivo y vamos a hacer pruebas de sensibilidad. Si determinamos que tiene comorbilidad, tiene tuberculosis y tiene diabetes, ¿verdad? Vamos a hacer la evaluación inicial. Y esa evaluación inicial, ¿qué incluye? Los exámenes. Los exámenes básicos de primer nivel, hemograma, glicemia central en ayunas y prueba de VIH. Y los otros exámenes, que si no los tenemos nosotros, pues los mandamos para segundo nivel. Hemoglobina glicosilada, colesterol, triglicéridos y las pruebas para determinar el funcionamiento hepático y renal, de las transaminasas, la proteína, etc. La valoración para la neuropatía periférica, ¿verdad? Hablamos de los reflejos, los tendones, la fuerza muscular, retinopatía, neuropatía y la evaluación nutricional. Puede ser que una vez que hayamos hecho esto, encontremos lo siguiente. Glicemia en ayunas mayor o igual a 250 miligramos por decilitro. Pérdida reciente de peso mayor o igual al 10%. Pérdida de peso. Índice de masa corporal menor o igual a 21 kilogramos por metro cuadrado. O hemoglobina glicosilada mayor o igual al 8.5%. Ya dijimos que la meta es abajo del 7, pero si nosotros en una evaluación inicial encontramos una hemoglobina glicosilada mayor o igual al 8.5%, entonces, si no encontramos nada de esto, vamos a tener una manera de actuar. Pero si encontramos cualquiera de estos aspectos positivo, ¿cómo vamos a intervenir? Si ninguno de ellos está positivo, bueno, se le recomienda dieta y ejercicio, ajuste de tratamiento para mantener metas óptimas de diabetes, el tratamiento cortado estrictamente supervisado, según norma, hacer su evaluación nutricional y vigilar reacciones adversas. Si tiene cualquiera de esos aspectos positivos, ya nosotros tenemos que hacer interconsulta con medicina interna. Dieta, ejercicio, evaluación nutricional, valorar, eso ya lo hace el especialista, valorar el uso de insulina, el tratamiento cortado estrictamente supervisado según norma y por supuesto también vigilar reacciones adversas. En ambos casos tenemos que hacer siempre glucometría semanal, porque ya es un paciente en el cual lo tenemos diagnosticado como tuberculosis y le estamos haciendo su tratamiento, le estamos haciendo su seguimiento porque tiene los dos problemas, tiene tanto diabetes como tuberculosis. Vamos a hacer glucometría semanal en ayunas mientras dure el tratamiento cortado estrictamente supervisado. Su evaluación mensual con glicemia en ayunas, ¿verdad? Glicemia central en ayunas, su hemoglobina glicosilada trimestral y sus medidas antropométricas y evaluación nutricional mensual. Así es como vamos a manejar a este paciente. ¿Qué se puede derivar de esto? Bueno, teniendo ya la glucometría, la evaluación mensual de glucosa, la hemoglobina glicosilada y las medidas antropométricas y evaluación nutricional mensual, puede ser de que logremos mantener metas. ¿Cuáles van a ser las metas? Que la glucosa en ayunas, la glucosa central, esté entre 90 a 130 miligramos por decilitro. Vamos a considerar un paciente con tuberculosis y diabetes controlada. Hemoglobina glicosilada menor o igual al 7%. Diabetes controlada. LDL menor o igual a 100 miligramos por decilitro. Hiperlipidemia controlada. Y sin desnutrición, sin problemas de nutrición. Pero, ¿qué pasa si no logramos esas metas? Volvemos y entonces volvemos al tema de la interconsulta con medicina interna para evaluar ya otro nivel de tratamiento. Hasta acá hemos desarrollado la parte de cómo estamos en tuberculosis, cómo estamos en diabetes, cómo está el mundo con estas dos enfermedades,
cómo está El Salvador con estas dos enfermedades. Ya vimos lo que tenemos que hacer de acuerdo con la normativa y de acuerdo con los lineamientos. Pero entonces ahora vamos a entrar finalmente a una parte práctica. Y los invito a que discutamos juntos. Y aquí tengo entendido que ustedes pueden intervenir. No sé, me confirman si esto es así, ¿verdad? Porque lo importante es que en estos casos que voy a presentarles, puedan ustedes participar y puedan ir diciendo qué es lo que hay que hacer y ahí vamos a ir, lo vamos a ir construyendo juntos. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, voy a darle un tiempito para que vean ustedes cómo vamos a hacer esto y, y puedan intervenir. ¿Listos? Bien. Vamos a ver 3 casos. El primero, los invito a que intervengan, ¿verdad? Una mujer, paciente femenino de 77 años de edad. Ella ya es conocida, ya tiene diagnóstico, ya está en tratamiento por diabetes mellitus. Perdón, alguien está compartiendo más, me están diciendo en el chat, por favor, de una historia clínica, historial clínico. No sé quién es el que está compartiendo. Porque ahorita vamos en caso 1. ¿Me confirman si pueden ver la presentación del doctor? Ahí. La presentación del Pero doctor. esperaría yo que, no, que en estas últimas diapositivas no me digan que no vieron ninguna de las anteriores. Vamos a ver, volvamos al caso entonces. Mujer de 77 años, conocida con diagnóstico de diabetes mellitus, y se presenta a la unidad de salud con tos con expectoración de más de 15 días de evolución. Al evaluarla encontramos que su índice de masa corporal supera los 35. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo vamos a catalogar a esta paciente? Vamos a retar a mis colegas de Zaragoza para que intervengan. Sintomática respiratoria. Bien. Una señora de 77 años con diagnóstico de diabetes mellitus, con sintomática respiratoria y un índice de masa que nos está diciendo que hay obesidad. Primero, la vamos a catalogar como diabetes mellitus, en primer lugar, punto de partida, catalogarla como diabética más sintomática respiratoria. Diabética más sintomática respiratoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí viene ya la otra parte. Ya la catalogamos, ya vimos el cuadro, ya la catalogamos, ya la categorizamos. Ahora vamos a tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, como ya es una persona diabética, como dijimos antes, ya no necesitamos mandarle vaciloscopía. ¿Por qué? Porque ya es diabética. Pero lo que queremos saber es si es paciente con tuberculosis. Entonces, ¿qué le vamos a indicar? La prueba molecular rápida, la MTB-RIF Ultra, el cultivo VAR y prueba de sensibilidad. No vamos a perder el tiempo indicando vaciloscopía. De una vez vamos a indicar prueba molecular rápida Ultra, cultivo y prueba de sensibilidad. Pero ¿qué pasa? Resulta que tanto la prueba molecular rápida nos da positiva, el cultivo nos da positivo y la prueba de sensibilidad nos da positiva. ¿Qué significa esto entonces? Aquí ya vamos entonces nosotros a establecer diagnóstico. ¿Y cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico va a ser entonces, se confirma comorbilidad. La señora tiene diabetes, que ya lo sabíamos, pero ya confirmamos que también padece de tuberculosis.
tiene las dos enfermedades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar unos segundos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer entonces es iniciar inmediatamente el tratamiento cortado estrictamente supervisado. Se van a indicar los exámenes que dijimos, tanto los de primer nivel como los de segundo nivel, recordando siempre hacer los exámenes que nos van a permitir conocer el estado renal, el estado hepático, la evaluación clínica de neuropatía diabética por la posibilidad que se puede encontrar ya en ese nivel, su evaluación nutricional, su hemoglucotest cada semana, su glicemia central cada mes, su hemoglobina glicosilada cada 3 meses y sus vaciloscopías tal y como dicta la normativa. ¿Les parece este caso? Muy bien. Veamos un segundo caso práctico. Un hombre, paciente masculino de 48 años de edad, con diagnóstico de hipertensión y dislipidemia. Ya tiene el diagnóstico. Se presenta a la unidad con tos con expectoración de más de 15 días de evolución y signos de descompensación metabólica. Recordemos, hiperglicemia, pérdida de peso, orinadera, trastornos visuales. No está muy mayor, tiene 48 años de edad. ¿Cómo lo vamos a catalogar a este paciente? Este paciente lo vamos a categorizar nosotros como un sintomático respiratorio con factores de riesgo para diabetes mellitus. Entonces, es un paciente sintomático respiratorio con factores de riesgo para diabetes mellitus. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué conducta vamos a seguir? En este caso, vamos a investigar diabetes mellitus. No sabemos que la tenga. Entonces, en estos casos sí es mandatorio las vaciloscopías. Pero también vamos a hacer su hemoglucotest, como nos decía la norma, su glicemia central en ayunas para descartar diabetes, pero también su prueba molecular rápida MTB-RIF, su cultivo bacilo alcohol ácido resistente y prueba de sensibilidad. Una vez que hemos indicado esto, esperamos los resultados. Y aquí les pongo cuáles son los resultados que obtuvimos de estos exámenes. Resulta que el hemoglucotest nos dio 126 miligramos por decilitro. La glicemia central en ayunas nos dice que fue de 240 miligramos por decilitro. Y la prueba molecular rápida, el cultivo y la prueba de sensibilidad resultaron negativas. ¿Cuál es su diagnóstico? Bien. Su diagnóstico tendría que ser el siguiente. Se descarta tuberculosis y se confirma diabetes mellitus. Este paciente no es paciente con tuberculosis, pero sí es paciente con diabetes mellitus, diagnóstico que él no conocía. ¿Qué vamos a hacer en este caso entonces? Pues bien, vamos a iniciar el tratamiento y medidas de control para la diabetes mellitus. Va a seguir su tratamiento para hipertensión y va a continuar también su tratamiento para dislipidemia. Eso es lo que nos dicta la normativa y el sentido común. Un último caso y con esto finalizamos. Hombre de 63 años de edad, todos de más de 15 días de evolución y antecedentes de ser persona privada de libertad. Estuvo en un centro penitenciario. Es alcohólico crónico y actualmente se encuentra en situación de calle. Mayor de 60 años, sintomático respiratorio y antecedentes de PPL, alcohólico crónico y situación de calle. ¿Cómo lo vamos a catalogar? Como un sintomático respiratorio que pertenece a grupos de riesgo y vulnerabilidad. ¿Pero vulnerabilidad para qué? Tuberculosis. ¿Qué vamos a hacer en este caso entonces? ¿Qué va a hacer usted en la unidad de salud?
le va a indicar hemoglucotest, glicemia en ayunas, prueba molecular rápida, cultivo VAR y prueba de sensibilidad. No le va a indicar vaciloscopía, porque usted ya tiene los factores de riesgo, ya el paciente le pertenece al grupo de riesgo y vulnerabilidad. Entonces usted dice, no, este paciente hay que buscarle la posibilidad de que sea diabético y que sea también tuberculoso. Vamos a indicar estos exámenes y resulta que los exámenes nos dicen lo siguiente. El hemoglucotest tiene 135 miligramos por decilitro. La glicemia en ayunas en 120. Glicemia en ayunas en 120 miligramos por decilitro. La prueba molecular rápida es positiva. El cultivo VAR es positivo. Y la prueba de posibilidad ya nos dice con el antibiograma a qué nos vamos a atender. Entonces, con estos resultados, ¿cuál es su diagnóstico? Se puede participar. Buenas tardes. En Bueno, este ya. paciente nosotros estamos confirmando tuberculosis, se descarta diabetes mellitus, pero estamos confirmando un paciente con prediabetes. Entonces, confirmamos tuberculosis, descartamos diabetes y confirmamos que es un paciente con prediabetes. ¿Qué vamos a hacer en este caso entonces? Exacto. Vamos a iniciar el tratamiento para tuberculosis. Se van a indicar sus exámenes, tanto los de primero como de segundo nivel, siempre su evaluación nutricional y, de acuerdo con la normativa, evaluar glicemia cada 6 meses. Porque este paciente que ya está prediabético nos puede resultar con diabetes en cualquier momento. Pero de ahí la importancia de la intervención para prevenir que este paciente se nos vuelva diabético. O si se nos vuelve diabético, detectarlo oportunamente. ¿Para qué? Para iniciar también tratamiento de manera oportuna. Ya va a estar con su tratamiento para tuberculosis, pero ya se le va a estar haciendo seguimiento para encontrar si tiene también, llegado el momento, diabetes mellitus. Y bueno, ese es el tema que hemos compartido con ustedes. Aprecio mucho la atención que han prestado a esto. Espero que les sea de utilidad, que ya de manera práctica le prestemos mayor atención, que entendamos que son enfermedades sumamente importantes y que nosotros somos los que estamos llamados a la detección temprana y a la intervención oportuna. Y que los otros niveles nos van a tener que apoyar para que podamos garantizar no solamente el alcance de los objetivos políticos, sino que el alcance de los objetivos prácticos en la atención de nuestro paciente, que es lo que nos corresponde a nosotros en el primer nivel de atención. Muchas gracias. Hay preguntas, doctores. ¿Quién levantó la manita? Dice que es Matías Villatoro. No sé, ¿alguna pregunta para el doctor? Permítame. Doctor Villatoro. Buenas tardes. En primer lugar, doctor, felicitarlo por el tema que nos ha desarrollado. Excelente desarrollo. Yo únicamente hacer un comentario que también tienen como apoyo los lineamientos de abordaje integral de las enfermedades no transmisibles, donde está en el manejo de la diabetes. También están estos factores de riesgo que usted ha expuesto ahora por el lado de diabetes, que hay que descartar el todo sintomático respiratorio, la tuberculosis, y que aparte de esto hay que hacerla con esta prueba molecular que usted estaba manifestando. Entonces, tenemos otro documento técnico jurídico de apoyo en este proceso y que es un trabajo coordinado que estamos haciendo. Felicidades. Muchas gracias, doctor. Gracias. Yo reconozco también sus esfuerzos y sus trabajos en esta materia. Sé que conoce muy bien y así que yo ya estaba preocupado que me iba a corregir algo. Gracias, doctor. Muy amable por su intervención. Gracias. Lucas Andrés Guardado Domínguez, perdón. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. De acá de Metalillo, ¿verdad? Muchas gracias por la exponencia, doctor, y realmente son temas bien importantes porque últimamente pues tenemos muchos pacientes con diabetes
¿verdad? Y para refrescarnos de que hay que, bien importante el bien expert, ¿verdad? En ellos, porque es más especial, ¿verdad? Para la detección cuando la carga vacilar es baja. Entonces, de mi parte, solo darle las gracias por la invitación y que espero que continuemos con las retroalimentaciones, ¿verdad? Gracias. Para servirle. Aprovechando su comentario, con respecto precisamente a la prueba Expert Ultra, no olvidemos de que es una prueba que lo que busca es detectar, decíamos, el ADN del bacilo en las muestras. Por tanto, tiene la importancia de que es más sensible, decíamos, que la tradicional 132 bacilos. Esta con 16 bacilos lo puede detectar. Nos puede ser útil también para detectar tuberculosis en niños. Tanto así que incluso esta prueba puede hacerse en heces, pero en el caso particular de niños, ¿verdad? Y en el caso de adultos podemos encontrar también diagnosticar tuberculosis, por ejemplo, en líquido pleural, de derrame pleural, por ejemplo, o líquido ascítico, incluso hasta en algún momento podría hacerse también de aspirado gástrico, ¿verdad? En adultos no se hace para heces. E inclusive, esta prueba ustedes podrán ver que ya el nivel que lo ejecuta puede incluso recibir muestras histopatológicas o puede recibir muestras de ganglios, por ejemplo, ganglios que no sepamos de qué se está tratando. El experto tomará la biopsia y la muestra la puede hacer llegar ya con las condiciones adecuadas. Se hace un macerado de esta muestra, de este tejido histopatológico, y se le aplica la prueba Expert Ultra. De tal manera de que aquí nos podemos encontrar con algo importante. El Expert Ultra nos va a servir también para detectar tuberculosis extrapulmonar, siempre y cuando se pueda tomar la muestra de esos lugares, ¿verdad? Así que podemos tener también un diagnóstico rápido, oportuno, de tuberculosis extrapulmonar, ¿verdad? Y en el caso de niños, inclusive en el doctor Villatura, muy oportuno, ¿verdad? Tenemos que ir investigando estas dos morbilidades, porque ya es cada vez más frecuente la comorbilidad. Rudy Flores tiene alzada la mano. Sí, buenas tardes. Solo una consulta. Con respecto al diagnóstico de diabetes mellitus, estaba viendo que ahora para hacer diagnóstico decía 2 tomas de glucosa central mayores de 126, bueno, mayor o igual a 126, decía 2. Yo recuerdo que solo una era antes, pero ahora dice 2 en lo que en lo que presentó el doctor, y quería saber en cuántos días iba a tomar esas 2, al siguiente día o a los cuántos días, nada más. Gracias. Gracias, Rey. Bueno, realmente los lineamientos no establecen cuál es el lapso que debe pasar entre la primera y la segunda marcha. Lo importante es que sean 2 días diferentes. Puede ser al día siguiente. Lo importante acá es hacer la educación del paciente. Por supuesto, sabe que el paciente debe saber que tiene que estar en ayunas, tiene que ser en la mañana, por supuesto, y cuidarse de que la dieta sea más o menos la misma que él habitualmente tiene. Y tener cuidado en eso, ¿verdad? Porque a veces el paciente puede manipularnos, en el sentido de que yo como habitualmente pan dulce y bebidas carbonatadas, gaseosas, pero como mañana me van a hacer la prueba o pasado mañana, voy a pasar 2 días sin comer, ese tipo de cosas, ¿verdad? Es mejor hacerlo lo más cercano posible, aunque los lineamientos no establecen, doctor, no establecen el periodo, el lapso entre una muestra y la otra. Solo tiene que ser en 2 días diferentes. Ok, muchas gracias. Todos son dicen muchas felicidades, doctor. Muy bonita exponencia. Muy interesante. Muchas gracias por la retroalimentación y excelente ponencia. Bueno, en realidad soy yo el que debe agradecerles a ustedes, a los colegas que preparan digamos, esta manera de que podamos compartir, comunicarnos. Nosotros lo que traemos nada más la experiencia práctica. Pues los otros niveles son los que hacen la generación de normativa, la generación de lineamientos.
los niveles que hacen los compromisos políticos, y como ya vimos, pues lo dictan los lineamientos, somos nosotros los responsables de ejecutar la parte práctica. Así que somos nosotros los que nos enfrentamos a esto día con día. Creo que son ustedes los que deben recibir la felicitación, porque son ustedes los que se enfrentan a diario con estas situaciones. Así que invitarlos a que pues repasemos, que estudiemos, tenemos la normativa, que insistamos pues de que también en nuestros niveles locales podamos irnos retroalimentando, ¿verdad? Y que tengamos la intervención de los niveles de supervisión que nos ayuden a ir mejorando nuestro accionar con la única finalidad de favorecer a nuestro paciente. Sabemos que al favorecerlo vamos a ir consiguiendo también, vamos a ir alcanzando, cumpliendo metas de los compromisos políticos, pero es una interacción. Así que son ustedes los que merecen la felicitación y los invito pues para que sigamos trabajando y no nos cansemos. Bueno, estamos cansados, pero vamos a seguir trabajando y trabajando duro. Doctor Matías tiene manita. Adelante, doctor. Muchas gracias. Solo para complementar, doctor, que en el lineamiento también que es el mismo del de TV, el de nosotros en diabetes establece que deben de ser 2 muestras de glicemia por arriba de 126 en un periodo mínimo de 8 horas de ayuno, y que si no saliera una de las 2 normal, hay que comprobarla con una tolerancia a la glucosa de 2 horas postprandiales. Gracias, doctor. Sí. Gracias, doctor. Gracias. Eso complementa también la pregunta que nos hacía el compañero, ¿verdad? Gracias, doctor. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Estamos hasta aquí y muchas gracias a todos por haberse conectado.